irla descubriendo poco a poco a través del tiempo, a través de los años. Era algo que yo tenía dentro guardado, por miedos no lo saca, ¿no? Y a través del tiempo lo fui descubriendo, me fui conociendo como persona, cómo me sentía totalmente acorde, cómo enfrentarme ante mi familia, ante una sociedad. Y ya cuando salió Alexa por completo, yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo me hace sentir bien como persona, como ser humano. Los poderes de Alexa es una persona que se siente segura de sí misma, es una persona que sigue adelante, más allá de las adversidades que pueda vivir yo como persona trans, que es difícil en este país, ¿no? Que hay tanto transfobia, tanta homofobia, el salir todos los días a la calle y levantar mi cara y no bajarla, ¿no? Entonces sería uno de mis poderes, el seguir adelante sin bajarle la cara a nadie. Hacer drag es catarsis, una transformación constante, es una evolución constante, es una exigencia de hacerlo bien, porque aparte mi público, o sea, este público, el público de la comunidad LGBTIQ+, es un público que exige. Que simplemente es una forma de expresarnos, así como hay personas que se expresan a través de la pintura, así como hay personas que se expresan a través de las palabras, nosotros nos expresamos a través de un performance. El arte, que ya de por sí tiene una visión bastante retadora en una sociedad como esta, pues el arte queer también se ve luchando cada día más por encontrar sus espacios y entender que todos necesitamos un espacio también para poder expresarnos. Para mí hacer drag es una aventura constante, es un proceso de crecimiento, es un proceso también de responsabilidad, porque no es un arte sencillo y además que tiene una carga política bastante importante, una carga activista que siempre tenemos que tener presente. Por más que yo trabaje mi drag desde la comedia, pues sé que también tengo que izar la bandera de los colores que representa mi comunidad constantemente, pues porque es algo que tiene que ser y tiene que ir junto a lo que es hacer el arte del drag. Tuve una infancia muy linda, vamos a decir que fui como bastante respetado, ¿no? O sea, todo mi proceso. Gracias al universo tengo una madre increíble que siempre me apoyó y ella simplemente dejó que yo fluyera y que descubriera por mi cuenta pues muchas cosas. Para mí Nebraska es como una heroína, ¿ok? Es mi superheroína, porque Nebraska es una persona extremadamente segura. Okay, Nebraska nunca ha sufrido de discriminación de ningún aspecto. Nebraska siempre ha existido en espacios seguros. Y ella, una vez que existe, es como yo puedo contra todo. Creo que si no tuviera a la drag Abigail, la Abigail normal estuviese muy reprimida, porque yo bailo desde pequeña, siempre he sido gordita, siempre. Y bueno, de alguna manera la Abigail no hubiese tenido como ese momento de escape o seguridad para poder mostrar el arte que tiene ella, si no fuera por la drag. Debemos empezar por respetar los derechos de nosotros como comunidad LGBTIQ+, ¿no? Que se nos dé la atención, matan, asesinan a personas y como somos personas gay o trans, el caso lo dejan así o lo cierran porque simplemente, no tenemos nada que buscar aquí, ¿no? Entonces se están violentando nuestros derechos, no se hacen averiguaciones, no se hacen estudios criminalísticos, sino que nada más por nuestra condición, simplemente el expediente puede ser cerrado o puede ser rechazado el caso. Entonces una vez que se empiecen a respetar nuestros derechos, quizás en la Asamblea Nacional, y se haga un seguimiento de que somos personas que tenemos derechos igualitarios como todas, podrá empezar entonces, o podrá haber un cambio de justicia contra las personas de nuestra comunidad.